Importante discurso que todos pudimos apreciar en los premios Martín Fierro, que son los premios de la televisión más importantes de Argentina. Y desde ese escenario, el protagonista que tenemos acá en el estudio daba ese gran mensaje a todo un país y a todo el mundo. Así que qué gusto tenerte acá para poder repasar esas palabras. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias, un placer enorme poder estar acá en D-News. Bueno, además que tengo ya en mis manos tu libro, de verdad que es un gusto muy grande saber cómo ese día alzaste la voz, que lo haces a través de tus escritos y que pues nunca pierdas la oportunidad para compartir este mensaje que nos atraviesa en verdad a todos. No, desde ya, siempre una guerra es un momento crítico para la humanidad, cualquiera sea. Sí. Siempre trato de tener un mensaje equilibrado, aunque no puedo dejar de marcar que lamentablemente a veces hay una especie de mirada sesgada sobre un bando o sobre otro, ¿no? Y en el discurso creo que intenté tener un equilibrio en donde lo más importante sea que los colores de las banderas que tienen que estar por las calles tienen que ser las banderas blancas, en donde no podemos soslayar que quienes defienden a lo mejor una postura en Medio Oriente no deben olvidarse que también hay otras víctimas y que todo comenzó un 7 de octubre con un aberrante crimen genocida de parte de los terroristas de Hamás. Sí, David, muy importante esto que dices. Y realmente el tema de la bandera blanca creo que es algo que no debemos dejar pasar. Lo hemos hablado acá con distintas personas, ¿no? Se trata de tolerancia, se trata de respeto, algo que a muchos afortunadamente nos enseñaron desde casa. Tolerar, respetar, sin importar la religión, la creencia, color de piel, raza, nacionalidad. Y desgraciadamente es lo que estamos viviendo con esta escalada también del antisemitismo, ¿no? ¿Qué pasó con esa era donde nos decían que a la gente no se les juzgaba por su religión y que mucho menos se le hacía bullying públicamente y todo esto tan triste que hemos visto y que sé que tú siempre alzas la voz por eso? No, a mí me preocupa claramente porque yo siento que en algunas cosas que parecían ya superadas, claro, retrocedemos cientos de años, ¿no? Cientos de años. Cuando veíamos que la sociedad es más inclusiva en cuestiones de elección sexual, de razas, inclusive hasta de religión, comienza uno a ver que las ideologías, los fanatismos ideológicos que generan miopías, llevan a que comience a instalarse la posibilidad de que no está tan mal discriminar, ¿no? Y eso realmente hay que dejarlo muy claro, no está mal, está pésimo. Juzgar a la gente por su elección de credo, independientemente que uno pueda tener una mirada política sobre un asunto. Exactamente. Eso no, yo lo dije en el discurso, nadie es responsable de las decisiones políticas de los gobernantes del mundo. Sí. Y mucho menos puede ser perseguido por ello. Claro. Es decir, imagínense si hay alguien que no concuerda con las políticas bueno, vos sos venezolana. Sí, de Maduro, de Chávez. Imagínense, a mí no se me ocurriría ir a perseguir venezolanos por el mundo y señalarlos por las cuestiones aberrantes que cometen de lesa humanidad los gobernantes como Maduro, por ejemplo. Sí, ¿no? total. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque hoy por hoy, con la escalada de violencia que hay a nivel internacional, pareciera que el mundo se sentiría habilitado para ir a hacer vandalismo, vandalizar una sinagoga, perseguir a judíos. O incluso pronunciar palabras, que es algo que hemos visto que parece inocente, pero realmente no lo es, porque también en las últimas semanas habíamos escuchado frases en partidos de fútbol, claro, en colegios, con adolescentes replicando frases que son preocupantes, porque dicen hay que hoy quemamos judíos y después hay que matar judíos. Entonces no es un chiste. ¿De qué estamos hablando? De lo dicho a la acción hay muy poco. Entonces realmente es preocupante. Bueno, por eso nos gritan judío de mierda. Es una especie de advertencia. Yo cuando se lo presenté al proyecto a la editorial Algoritmo, ellos que no son de la colectividad, me dijeron, pero uy, es muy fuerte. Y yo les dije, imagínate cuando nos gritan judíos de mierda. Cuán más fuerte es todavía. Y son cuestiones que no pueden dejarse pasar. Debe la sociedad entender
que hay cuestiones que realmente si fueron superadas, hay que demostrar que fueron superadas y no se puede volver atrás. Esta ha sido una guerra muy larga, David, pero ¿en qué momento decidiste que tenías que escribir un libro para que esto quedara plasmado? Mira, yo cuento, voy a espolear una sola parte nada más del libro, porque si no, no lo van a leer. Lo vamos a leer igual. Sí, está muy bien. A ver, el 7 de octubre nos partió el corazón en 1000 pedazos a quienes tenemos un poquito de sensibilidad, independientemente de nuestra elección religiosa o que pertenezcamos a un pueblo o a otro. Total. Creo que como seres humanos lo que pasó debería ser condenado mundialmente por cualquier persona con un poquito de humanidad. Pero a mí particularmente me retrotrajo a situaciones muy tristes. Yo vengo de una familia que tuvo abuelos que se pudieron escapar muy cerquita antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, y mi abuela Madeleine era una mujer que cuando pronunciaba la palabra judíos lo decía judíos, despacito, porque tenía la carga emocional y de miedo que significaba decir judíos en voz alta durante la época de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler a la cabeza, ¿no? Entonces, cuando estalló el 7 de octubre, yo dije, tengo que alzar la voz, no puedo hablar tan despacito como hablaba mi abuela, que no juzgo, porque fue una época donde murieron 10 millones de personas, de los cuales 6 millones eran judíos. Una maquinaria de exterminio. Tuve la oportunidad de viajar a conocer Auschwitz y conocer la historia de cerca y entender realmente que lo que significó el nazismo, por eso está tan mal comparar lo que pasa en cualquier lugar del mundo, por más que pueda ser doloroso, con muertes y con decesos por la guerra. Querer comparar cualquier cosa con el nazismo queda chico, porque era una máquina de destrucción masiva. Y por eso digo, no puedo condenar ni juzgar a mi pobre abuela, que tenía miedo, porque era un poco de protección, ¿no? Decir judíos despacito significaba el hecho de protegerse para que nadie lo escuchara. Y de vergüenza, ¿no? No, todo lo que ella sentía muy orgullosa. Lo que sí era estar con miedo a quién pudiese decir, quién pudiese escuchar, porque era un símbolo de protección, ¿no? En una época realmente de una persecución tremenda, que no debe volver a ocurrir. Por eso siempre pensaste... Dije, algo tengo que hacer. Y comencé a postear y a darme cuenta que siempre me faltaba decir algo más, hacer algo más. Y bueno, nada, se dio justo lo del Martín Fierro, que una semana después sabíamos que íbamos a lanzar el libro. Yo ya lo venía escribiendo hace 6 meses. Y dije, nada, esto me lo regaló Dios, el mejor agente de marketing que tuve fue Dios. Así es. Increíble, ¿no? Increíble, porque se dio una cosa seguida a la otra. Impresionante. Así que bueno, nada, vengo hace rato ya. Y bueno, y la historia continúa, David, digamos, o sea, ¿hasta qué punto llegaste, no? Que faltaban rehenes por liberar. Claro, a ver, el libro puntualmente, si bien tiene muchos condimentos de la realidad actual, no habla exactamente del conflicto. En realidad cuenta la historia de 6 judíos que reniegan de su judaísmo, que se alejan de la posición de Israel, que critican a Israel desde un costado antisemita. Ojo, porque se puede criticar los gobiernos. El tema es que no se puede utilizar argumentos antisemitas para criticar a Israel. No, bueno, y menos religioso. Que toman distancia, pero que sufren acciones antisemitas y necesitan de Israel para ser salvados. Estas son las 6 historias puntuales, pero tienen todos los condimentos de realidad, todos los condimentos de la realidad, de la actualidad, de cómo los gobiernos se han posicionado frente o en contra de Israel, cómo cada uno tiene un perfil diferente, pero que lo que subyace a las personas que en cuestión tienen que ver con una posición muy cómoda, porque no es fácil estar hoy a favor de Israel. No es fácil estar a favor de la única democracia en Medio Oriente. Qué duro que digas que no es fácil, porque realmente sería estar a favor de la vida, de la decencia, de la humanidad, de lo coherente, y hoy está de moda todo lo contrario. Lo vimos en esta guerra tan sangrienta, ¿no? Como países del mundo se ponían a favor del terrorismo. Y yo creo que me voy a quedar con eso que decías, ¿no? Retrocedimos cientos de años, porque la gran pregunta es cómo puede ser que se defienda lo indefendible o estar en contra de una comunidad
no sé, por básicamente existir, ¿no? Por su creencia religiosa. Me cuesta creerlo incluso como cristiana, David, porque no tiene que ver con color, con raza, con religión, De hecho, ¿no? yo me preocuparía también si soy cristiano hoy, porque en realidad Sí. lo que de Medio Oriente es la punta del iceberg de algo mucho más grande, que es la persecución de judíos y de cristianos por parte del islamismo radical. Europa se va a enfrentar, lamentablemente, y ojalá me equivoque, a muchas cuestiones que van a rozar las guerras civiles. ¿Por qué? Porque Europa fue muy permisiva en el ingreso de gente que tiene una cultura totalmente diferente y que por el solo hecho de poner una mezquita, y soy muy respetuoso con los musulmanes, quienes también viven en Israel y conviven, coexisten, pero el islamismo radical que pone una mezquita y dice, este territorio es mío y la normativa de este cuadrante es mío, y el que no se quiere convertir lo matamos. Entonces, ahí comienza toda una nueva era a la que se va a asistir, creo yo, y ojalá, insisto, que me equivoque, Dios quiera que me equivoque, pero es comenzar a ver persecuciones religiosas increíblemente en el siglo XXI. No, y es muy duro porque sea la persecución religiosa que sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? La persecución de los judíos, que además me duele porque no la entiendo, pero después hemos visto las muertes de inocentes, de civiles, de gente que iba pasando en un atentado terrorista que quizá era mismo árabe y no tenía nada que ver, iba simplemente caminando por el lugar, lo que se vivió en Argentina con los atentados terroristas. Entonces, Pero fíjate, Nigeria. okay, bueno. Iglesias quemadas por el solo hecho de ser iglesias, porque son infieles para el mundo islamista. Si fuese posible, sería ideal, yo sé que es casi te diría naif de mi parte, pero yo no tengo ningún inconveniente de coexistir con un negro, un gay, un musulmán, un coreano. Vayan a Israel, la gente no conoce, hay mucho de ignorancia. En Israel conviven todos, Sí. y lo hacen sumamente en paz. Lo que pasa es que también hay una realidad, hay una propaganda muy fuerte a nivel internacional que sí ha ganado la batalla cultural, Sí. y que ha mostrado una cara irreal, o al menos amplificada, de la guerra y de una postura que no existe en Israel. En Israel se puede vivir muy bien entre diferentes. No hay apartheid, no existe el apartheid. Hay carteles en árabe, en inglés, en hebreo. En el Parlamento conviven árabes, tienen representación. Hay jueces que son árabes. Hay una población enorme de 2 millones de árabes viviendo. Entonces, todo lo que se dice tiene que tenerse mucho cuidado porque hay mucha ignorancia. Y el problema no es ignorar, porque yo también ignoro cosas de Venezuela, por ejemplo. El problema es que si yo quiero opinar, es mi responsabilidad informarme, porque no hay cosa. Bueno, en realidad hay algo peor que un ignorante. Es el ignorante que elige ser ignorante, y mucho más aún, peor si se quiere, es el ignorante que elige ser ignorante ideológicamente, por ideología. Por ideología no quiere escuchar, no quiere ver, no permite ser permeable con otras ideas. Es muy duro eso. Por eso, pues David, hay que leer este libro. Pero ¿para quién va dirigido? ¿Quién lo necesita realmente? A ver, es un libro que puede ser leído y va a ser leído de distintas perspectivas, Dios quiera así sea, de acuerdo a, obviamente, un judío lo lee de distinto modo que alguien que a lo mejor no pertenece a la religión, pero lo puede leer perfectamente. Un judío de izquierda lo va a leer distinto que un judío de derecha. Ok, claro. Va a tener distintas miradas. Tiene muchos guiños dentro de la misma colectividad, pero perfectamente es una novela que puede ser abordada por quien tenga ganas de leer y interesarse un poco más sobre una mirada que la gente en realidad no tiene. El mundo en general, lamentablemente, absorbió tanto de la propaganda islamista radical con miradas sumamente equivocadas, no porque lo diga yo, sino porque la realidad tiene más de una cara. Sí. Hay que permitirse escuchar al menos otras campanas. Es decir, tiene que leerlo aquella persona que necesita conocer un poco más la realidad, ¿no? Aquella persona que tenga dudas. Abordar la realidad desde otro ángulo, al menos. Permitírselo. Eso. Permitírselo, ¿no? Además que tú, no solamente a través de tu libro, David, como lo sabemos, en todos tus trabajos alzas la voz con respecto a este tema. Es algo que te mueve y que
sí que te moviliza profundamente, así que imagino que esto no se detiene acá. No, sigue y bueno, sigue mi trabajo, pero insisto, soy muy cuidadoso en mi tarea profesional porque intento no llenarme de sesgos a la hora de informar. Me parece que cuando hay información que llega desde el Ministerio de Salud de Gaza, la doy, pero también doy con el mismo calibre informativo lo que sale, por ejemplo, de Israel, cuando hay información. No me quedo como oficial con una cara o con otra. Me parece que es importante para abordar la realidad y para darle a las personas la posibilidad de tener un criterio de selección y de criterio de análisis. Hay que darle el conjunto de la realidad, no le puedo dar una visión única. Sí. ¿Y cómo te sientes que haya llegado, por ejemplo, pues tú que estás en Argentina y que haces vida allí, específicamente el crecimiento del antisemitismo y que lo vi, por ejemplo, que llegue hasta el deporte, ¿no? Que es un espacio de alegría, de entretenimiento, de esparcimiento, que el odio llegue hasta ese lugar, ¿no? ¿Cómo lo recibes también, quizá como argentino? Porque en eso en Venezuela también tenemos muchas similitudes, somos muy abiertos a otras culturas. Bueno, no se nos ocurre juzgar a nadie por su nacionalidad, por su religión, y ahora que esto se esté dando, pues ¿cómo lo recibes? ¿Qué mirada le das? Mira, yo aún con algunas situaciones tristes, la verdad que cada vez que hay alguna acción antisemita o antirracial o no sé, lo que segregue o que discrimine a algún grupo, yo lo veo con mucha tristeza. Y si bien no le bajo el precio ni subestimo lo que haya ido pasando, siguen siendo, gracias a Dios, cosas muy puntuales. Okay. No se está dando como se dio en Europa, porque quizás tenga que ver con que no hay un islamismo radical acentuado en la Argentina, al menos que se ha desperdigado, ¿no? También es cierto que la Argentina tiene dos bombazos en su historia, que no solamente golpeó el corazón de los judíos, sino el corazón del argentino. Y creo que en algún punto alguien aprendió. Algunos hemos aprendido, el argentino ha aprendido lo que significa ser atacado y quién es el villano, ¿no? Verdadero. Entonces, creo que, y ojalá que esto frene acá, ojalá que estas acciones puntuales en el deporte, con chicos de la colectividad, con cuestiones que tienen que ver con los clubes de fútbol, creo que todavía funcionan rápidamente los anticuerpos de la sociedad para ir a atacar esos lugares en donde comienzan a emerger algunos discursos antisemitas. Espero que no crezca, porque la verdad que la Argentina ha demostrado mucha evolución en cuanto a la integración de los grupos minoritarios. Sí. En el término del LGTBQ+, las personas con distintos credos, distinta raza o lo que fuere. Creo que este crisol de razas y de comunidades que forman la Argentina, creo que algo aprendió. Me parece que sería muy triste volver muchos casilleros para atrás. Sí, totalmente. Bueno, esperanzador entonces de alguna manera lo que nos dice David. No quiero robarte más tiempo, la verdad. No me robas, para mí es un placer. Tiempo pasa rápido, no nos damos cuenta cuánto tiempo llevamos ya, pero por último, pues sí, tu próximo paso después de este libro, ¿no? ¿Y qué viene para ti ahora? Bueno, seguir trabajando en mis tareas periodísticas, es lo que básicamente hago y entiendo que, bueno, va a ir por ahí. Sí. Presentar el libro, estoy presentándolo, gracias a Dios, en varias comunidades, y también hacerlo, me encantaría poder hacerlo hacia afuera, hacia lo que no sea solamente la comunidad judía, sino que también... Ahí está en pantalla el libro. Ahí está en pantalla. Yo también lo muestro. Y bueno, nada. Claro, llevarlo al plano internacional. Al plano internacional también, me encantaría, así que... que Dios quiera que así sea. Sería ideal poder presentarlo en Israel, en las comunidades grandes del mundo. Bueno, son sueños. Y después seguir escribiendo, porque me picó el bichito de la Me encanta. De la muy escritura. Bueno, ya sabiendo quién es tu jefe de marketing, estoy segura que esos sueños los vas a alcanzar. Bueno, sí, es el número uno. Es el número uno. Después fíjense, porque el capítulo 1 es muy particular y un poco tiene que ver con eso. Bueno, te aseguro que lo voy a leer y bueno, en nombre de todo el equipo también, David, muchísimas gracias. Enorme honor estar acá en DNews, la verdad que gracias en serio por el espacio. No en todos lados se abren las puertas tan rápidamente cuando hay algo
que de alguna manera sacude e incomoda, como por ejemplo el título de un libro como Sí, este. sí, sí. Bueno, en este caso nos inspira, como también nos inspiró tu discurso. Muchas Felicitarte nuevamente por tu premio, absolutamente merecido. Y para toda Latinoamérica vamos a revivir esas palabras que son tan importantes de David Kaplan. Y les pido 10 segundos más.